Hola, amados hermanos, bienvenido a la lectura de nuestro hermoso libro, El Ministerio de Curación 1959 de Elena G. de White. Hoy comenzamos con nuestro primer capítulo titulado Nuestro Ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Para atender a todo menester humano, vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaban sin socorro. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, espíritu y alma a los hombres. La obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y de enseñanza, que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que a él acudían. Encontrábase su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales junto a la ribera del lago, en las sinagogas, y doquiera podían llevarles enfermos. En toda ciudad, villa y aldea por do pasaba, ponía las manos sobre los pacientes y los sanaba. Doquiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Todo el día servía a los que acudían a él, y al anochecer atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de su familia. Jesús cargaba con el tremendo peso de la responsabilidad de la salvación de los hombres. Sabía que sin un cambio decisivo en los principios y propósitos de la raza humana, todo se perdería. Esto acongojaba su alma, y nadie podía darse cuenta del peso que le abrumaba. En su niñez, juventud y edad viril anduvo solo. No obstante, estar con él era estar en el cielo. Día tras día sufría pruebas y tentaciones. Día tras día estaba en contacto con el mal y notaba el poder que éste ejercía en aquellos a quienes él procuraba bendecir y salvar. Pero con todo, no flaqueó ni se desalentó. En todas las cosas sujetaba sus deseos estrictamente a su misión. Glorificaba su vida subordinándola en todo a la voluntad de su Padre. Cuando en su juventud, su madre, al encontrarle en la escuela de los rabinos, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así?», respondió dando la nota fundamental de la obra de su vida: «¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar?». Lucas 2:48-49. Era su vida una continua abnegación. No tuvo hogar en este mundo, a no ser cuando la bondad de sus amigos proveía sus necesidades de sencillo caminante. Llevó en favor nuestro la vida de los más pobres. Anduvo y trabajó entre los menesterosos y dolientes. Entraba y salía entre aquellos por quienes tanto hiciera sin que le reconocieran ni le honraran. Siempre se le veía paciente y alegre, y los afligidos le aclamaban como mensajero de vida y paz. Veía las necesidades de hombres y mujeres, de niños y jóvenes,
y a todos invitaba diciéndole: venid a mí. Mateo 11:28. En el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Sus milagros atestiguaban la verdad de lo que dijera, a saber que no había venido a destruir, sino a salvar. Doquiera iba, las nuevas de su misericordia le precedían. Donde había pasado, se alegraban en plena salud los que habían sido objeto de su compasión y usaban sus recuperadas facultades. Muchedumbres lo rodeaban para oírlos, para hablar de las obras que había hecho el Señor. Su voz era para muchos el primer sonido que oyeran. Su nombre, la primera palabra que jamás pronunciara. Su semblante, el primero que jamás contemplara. ¿Cómo no habrían de amar a Jesús y darle gloria? Cuando pasaba por pueblos y ciudades, era como corriente vital que derramara vida y gozo por todas partes. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, hacia la mar más allá del Jordán, Galilea de las naciones, el pueblo que estaba sentado en tiniebla ha visto gran luz, y a los sentados en la región y sombra de muerte, luz les ha resplandecido. Mateo 4, 15, 16. El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar principios divinos en la mente y en el alma. Tal era el objeto de su obra. Prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Cristo hubiera podido ocupar el más alto puesto entre los maestros de la nación judaica, pero prefirió llevar el evangelio a los pobres. Iba de lugar en lugar para que los que se encontraban en los caminos reales y en los atajos oyeran las palabras de verdad. A orillas del mar, en las laderas de los montes, en las calles de la ciudad, en la sinagoga, se oía su voz explicando las sagradas escrituras. Muchas veces enseñaba en el atrio exterior del templo para que los gentiles oyeran sus palabras. Las explicaciones que de las escrituras daban los escribas y fariseos discrepaban tanto de las de Cristo que esto llamaba la atención del pueblo. Los rabinos hacían hincapié en la tradición, en teorías y especulaciones humanas. Muchas veces, en lugar de la escritura misma, daban lo que los hombres habían enseñado y escrito acerca de ella. El tema de los que enseñaba Cristo era la palabra de Dios. A los que le interrogaban le respondía sencillamente: escrito está. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo lees? Cada vez que un amigo o un enemigo manifestaba interés, Cristo le presentaba la palabra. Proclamaba con claridad y potencia el mensaje del Evangelio. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de patriarcas y profetas, y las escrituras llegaban así a los hombres como una nueva revelación. Nunca hasta entonces habían percibido sus oyentes tan profundo significado en la palabra de Dios. Jamás hubo evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló hasta tomar nuestra naturaleza para ponerse al nivel de los hombres. A todos, ricos y pobres, libres y esclavos, ofrecía Cristo, el mensajero del pacto, las nuevas de la salvación. Su fama de médico incomparable cundía por toda Palestina. A fin de pedirle auxilio, los enfermos acudían a los sitios por donde iba a pasar. Allí también acudían muchos que anhelaban oír sus palabras y sentir el toque de su mano. Así iba, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. El que era Rey de gloria, revestido de humilde ropaje de la humanidad.
Asistía a las grandes fiestas de la nación y a la multitud absorta en las ceremonias externas hablaba de las cosas del cielo y ponía la eternidad a su alcance. A todos les traía tesoros sacados del depósito de la sabiduría. Les hablaba en lenguaje tan sencillo que no podían dejar de entenderlo. Valiéndose de métodos peculiares, lograba aliviar a los tristes y afligidos. Con gracia tierna y cortés, atendía a las almas enfermas de pecado y les ofrecía salud y fuerza. El príncipe de los maestros procuraba llegar al pueblo por medio de las cosas que le resultaban más familiares. Presentaba la verdad de un modo que la dejaba para siempre entretejida con los más santos recuerdos y simpatías de sus oyentes. Enseñaba de tal manera que les hacía sentir cuán completamente se identificaba con los intereses y la felicidad de ellos. Tan directa era su enseñanza, tan adecuadas sus ilustraciones y sus palabras tan impregnadas de simpatía y alegría que sus oyentes se quedaban embelesados. La sencillez y el fervor con que se dirigía a los necesitados santificaba cada una de sus palabras. ¡Qué vida atareada era la suya! Día tras día se le podía ver entrando en las humildes viviendas de los menesterosos y afligidos para dar esperanza al abatido y paz al angustiado. Henchido de misericordia, ternura y compasión, levantaba al agobiado y consolaba al afligido. Por doquiera iba, llevaba la bendición. Mientras atendía al pobre, Jesús buscaba el modo de interesar también al rico. Buscaba el trato con el acaudalado y culto fariseo, con el judío de noble estirpe y con el gobernante romano. Aceptaba las invitaciones de unos y otros. Asistía a los banquetes, se familiarizaba con sus intereses y ocupaciones para abrirse camino a sus corazones y darles a conocer las riquezas imperecederas. Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, puede llevar una vida intachable, con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar, hacía frente a la necesidad de los hombres. Mediante el suave toque de su gracia, desterraba de las almas las luchas y dudas, cambiaba la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Decía a quien quería, sígueme, y el que oía la invitación se levantaba y le seguía. Roto quedaba el hechizo del mundo. A su voz el espíritu de avaricia y ambición huía del corazón, y los hombres se levantaban libertados para seguir al Salvador. Amén.